Estrategias multicuenta. Las estrategias multicuenta no son un misterio. AWS sugiere que las organizaciones operen en varias cuentas y hay varias razones desde el punto de vista de seguridad para hacer esto, así como varios beneficios. Sin embargo, somos conscientes que operar en varias cuentas también trae unos challenges. La idea es que entendamos las razones y las herramientas que ofrece AWS para permitirles operar en múltiples cuentas a la vez. Y eso es un poco lo que vamos a ver en este módulo. Organización esquemas multicuentas, el servicio de AWS Organizations y Control Tower. ¿Qué es una cuenta? Yo creo que todos han trabajado con una cuenta de AWS. Una cuenta es donde yo opero mis servicios, levanto mis cargas de trabajo, donde hago los pagos de los servicios que estoy utilizando. Una definición un poco más clara es un límite de seguridad y gestión. Es un límite de seguridad porque limita el acceso y la superficie. Una persona no tiene acceso a una cuenta por defecto. Una cuenta no tiene permiso sobre otra cuenta por defecto. Es un ambiente que nace totalmente aislado. Pero también es un ambiente que se gestiona de manera individual. Una cuenta individual, por ejemplo, gestiona sus propios costos. Lo que yo consuma en esta cuenta no impacta a otras cuentas, excepto que yo tenga un ambiente multicuenta. Yo puedo elegir como cliente operar en una sola cuenta, ¿cierto? O en múltiples cuentas de AWS. ¿Qué implica operar en varias cuentas de AWS? Yo voy a tener que manejar varias cuentas, evidentemente, y por ende mayor infraestructura a gestionar. Voy a tener mejor aislamiento. Cada cuenta es una barrera de por sí. Voy a poder tener cuentas de seguridad específicas y cuentas hardened. Por ejemplo, voy a tener una cuenta solo para el almacenamiento y análisis de logs. Eso es una buena práctica. Una cuenta únicamente para eso. Voy a poner manejar la libertad de operación de cada una de las cuentas. Oiga, yo quiero que en esa cuenta solo se opere en una región de AWS. Eso lo puedo hacer, ¿cierto? Vamos a verlo en un momento. Y voy a poder separar los costos de manera más sencilla por unidades organizacionales. Oiga, yo le di una cuenta al departamento, un set de cuentas o una unidad organizacional, por ejemplo, el departamento IT. Me queda mucho más claro entender cuánto me cuesta el departamento IT desde el punto de vista de nube. Esta es una arquitectura común desde el punto de vista de múltiples cuentas. Este tipo de organizaciones o de múltiples cuentas se manejan con una funcionalidad de AWS llamada AWS Organizations. En Organizations, yo puedo distribuir las cuentas en funcionalidades organizacionales con algunas buenas prácticas recomendadas. Lo primero, por aquí, toda organización cuenta con una cuenta maestro root. Siempre hay una cuenta que es la cuenta todopoderosa, ¿cierto? La cuenta root. Y es quien gestiona lo que se llaman los Service Control Policies o las barreras. Vamos a profundizar un poco en eso en un momento. Unas cuentas que llamamos las cuentas core, ¿cierto? Mírenlas por acá, que es el Organizational Unit. A este cuadrito lo llamamos el Organizational Unit. Lo vamos a llamar el Organizational Unit Core, donde hay cuentas bien específicas. Una cuenta de seguridad, una cuenta de login, que era lo que manejábamos hace un momento, una cuenta de servicios compartidos, una cuenta de redes. En vez de yo tener, por ejemplo, una cuenta de redes para cada una de ellas, pues centralizo mis redes directamente aquí en mis cuentas core. Seguimos. Por aquí tenemos las cuentas de Sandbox. Estas son cuentas de desarrollo. Aquí es donde mi gente puede hacer experimentos. Oiga, ellos quieren tratar de sacar una nueva aplicación, pero no saben dónde, con qué servicios de AWS provisionarlo. Ah, bueno, yo tengo aquí un ambiente aislado justamente para esto. Y aquí tengo las cuentas de producto. Entonces, lo que muchas organizaciones hacen, y esto pues no está escrito en piedra, hay compañías que lo hacen de maneras distintas, pero muchas compañías distribuyen esto, por ejemplo, por business unit o por producto o por carga de trabajo. Oiga, yo tengo una aplicación y dentro de este organizational unit pongo la cuenta de desarrollo, preproducción y producción relacionada a ese producto o a esa business unit. Por ejemplo, los de contabilidad o los de IT, ustedes lo dividen en ese caso como ustedes prefieran o como tenga más lógica para ustedes dentro del punto de vista de su organización en particular. ¿Cómo controlo yo desde el punto de vista de seguridad estas cuentas? Lo hago a través de lo que se llaman los Service Control Policies o en short SCP. Lo van a ver siempre en las documentaciones como los SCPs. Los SCP son controles centralizados y granulares sobre los permisos en toda la organización. Son políticas que actúan como una capa de protección adicional
permitiendo que los administradores puedan definir límites de seguridad y cumplimiento que se aplican a todas las cuentas dentro de la organización. También lo pueden aplicar a unidades organizacionales y a cuentas individuales. Mejor dicho, mi Service Control Policy no es que aplique absolutamente a todo. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí este Service Control Policy solamente para esta unidad o solamente para esta cuenta. Yo lo puedo hacer de la manera como yo prefiera en este caso. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Yo podría crear un Service Control Policy en la organización, en la unidad organizativa OU de pruebas, este que está por acá, que limita para todo lo que hay para acá para abajo, que todos los que están debajo de pruebas únicamente puedan operar en la región de US East 1. Si tratan de operar en US East 2, no pueden. Entonces, yo puedo asimismo aplicar otro Service Control Policy, pero lo voy a aplicar directamente aquí. Entonces aquí voy a decir, oiga, esta cuenta únicamente puede operar máquinas de tipo T3 Small y T3 Medium. Entonces, esta cuenta va a tener los Service Control Policies que tiene acá, más el que tiene encima de él. Entonces, él queda restringido a T3, lo que acabo de decir, más que solo puede operar en US East 1. ¿Qué pasa si un administrador de sistema ingresa a esta cuenta? No importa. El Service Control Policy está por encima de los permisos de administrador de esa cuenta. Él no puede, así sea el administrador, superadministrador de esta cuenta, no va a poder lanzar nada que no le permita el Service Control Policy. Ahora, es importante entender que los SCPs no otorgan permisos per se. Son como un techo. Ellos limitan lo máximo que se puede hacer, ¿cierto? Como lo decía hace un momento. ¿Qué es lo máximo que usted puede hacer? Puede operar en US East 1. Ese es su límite. Pero igual los usuarios que están dentro de estas cuentas, pues necesitan los permisos para poder operar en ella. Por hecho, esto no les dio permiso para operar. Ustedes dan unas oportunidades de operar acá y están limitadas por este techo. Vale la pena notar aquí que hay un nuevo tipo de política que se llama el Resource Control Policies, que también como la SCP es otra forma de Permission Guardrail. Es decir, limita los permisos máximos efectivos, pero no los otorga, tal cual como lo acabamos de mencionar. Esto es una nueva funcionalidad y Darío nos va a hablar un poco más de ella en unos instantes. Para profundizar un poquito en los SCPs, supongamos que yo quiero limitar una Organizational Unit a usar solamente EC2 S3, es lo único que le va a permitir, ¿cierto? Entonces aquí voy a decir, usted puede usar EC2 y puede usar S3. Así que le voy a decir, le voy a crear un SCP que le permite utilizar EC2 y S3. A su vez, yo tengo un usuario dentro de esa cuenta y ese usuario que está por acá tiene permisos para usar EC2 y SQS. Tres preguntas fundamentales y por ahí rápidamente le pido ayuda a los amigos de que están viendo el chat, a los otros panelistas. Pregunta, este usuario hace parte de la cuenta donde está este Service Control Policy. Noten que aquí permito EC2 S3, aquí permito EC2 y SQS. ¿Este usuario va a poder lanzar un EC2 en esta cuenta? ¿Sí o no? 15 segundos. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? Sí puede, efectivamente. Sí, Sí. sí puede. ¿Este usuario puede subir archivos a un bucket de S3? ¿Sí o no? No, muy bien, Lorena. Excelente. No, no puede. No, no puede. ¿Por qué no puede? Porque si bien el SCP no lo limita, él no tiene el permiso explícito para hacerlo. Acuérdense que esto es un techo y esto es el permiso efectivo. ¿De acuerdo? Esto es un techo, esto es la limitación. Entonces, no, él no puede subir a S3. Si yo le diera un permiso a S3, él podría. ¿Por qué? Porque el SCP también lo permite. ¿Ok? Pregunta, ¿él puede ver los mensajes de la cola de SQS? Fíjense que él tiene permiso para SQS. ¿Puede o no puede? Por ahí veo que David puso no. Por ahí veo que sí. No, no puede. ¿Por qué? Porque a pesar de que él tiene un permiso explícito para SQS, el techo organizacional no se lo permite. Entonces, no importa que él tenga el permiso, el SCP no se lo permite. Entonces, ¿cómo se ve esto? Así. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Cómo se ve una política de un SCP? Básicamente como la ven en pantalla. Rápidamente, la primera. Esto es un deny, ¿cierto? Para correr instancias de EC2 excepto las T2 micro. Miren, por aquí está. Entonces, fíjense que aquí dice un string not equals. Entonces, ¿qué va a hacer él? No permite correr el EC2 run instances a no ser que el string no sea igual a T2 micro. Entonces, ¿con qué terminamos? Esto es un doble negación, por lo tanto terminamos con un permiso. Así que el deny está para todo lo que no sea equals a T2 micro. Así que este permiso permite que los desarrolladores lancen única y exclusivamente T2 micros dentro de esa cuenta. ¿Ok? Miren esta. Este es súper importante. Este es un permiso. Acuérdense que las cuentas uno puede abordar o quitar cuentas de una organización. Entonces un administrador de una cuenta podría decir, no, la cuenta AWS de la organización me está limitando lo que yo quiero hacer. Yo voy a quitar esa cuenta de la organización. ¿Puede o no? Podría, pero fíjense que aquí hay un permiso justamente que ustedes ponen como Service Control Policy, que dice, oiga, el administrador o quien quiere quitar la cuenta de la organización. Pues yo lo puedo prohibir desde el punto de vista de el Service Control Policy. Uno más interesante, un poquito más complejo. Iniciamos por la mitad, esto que está por acá, para que sea un poquito más fácil de entenderlo. En este pedazo que estamos haciendo, estamos bloqueando todas las regiones que no sean US East 1. Entonces, es un deny con string not equals. Parecido, fíjense que el deny está acá, parecido a lo que vimos en el ejemplo anterior. Es un deny con string not equals, por lo tanto, esta persona va a poder operar este SCP permite operación en US East 1. ¿De acuerdo? Ahora, resulta que hay servicios de AWS que no son regionales y que se quedarían por fuera. Servicios como cuáles. CloudFront es regional, no es regional, IAM no es regional, Route 53 no es regional, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo por acá? Permitiendo, ¿cierto? Que estos servicios que sean globales no entren dentro de esta colada. Y resulta que yo quiero hacer algo más avanzadito. Es que no es muy recomendado, pero yo quiero que un rol tenga permisos adicionales, por ejemplo, que no esté limitado por esto. Oiga, yo quiero que el administrador de la cuenta sí pueda operar fuera de US East 1. Entonces yo puedo dar un permiso, ¿cierto? Dentro de este policy del SCP para que, por ejemplo, este rol pueda sobrepasar estas dos cosas. Entonces él podría operar cualquier cosa en otra región. ¿Correcto? Entonces fíjense que uno puede dar permisos sobre permisos y esta clase de cosas. Más bien, acuérdense que esto es un SCP. Así que no es un permiso, son las limitaciones con las que yo puedo operar en la cuenta. ¿Cómo armo yo todo esto? ¿Cómo gobierno yo todo esto? Esto se ve muy cool, muy bonito, pero imagínense ustedes hacer esto en 100 cuentas. Eso es un problema. Imagínense ustedes tratar de manejar la autenticación de cada cuenta totalmente a mano. O tratar de configurar cada cuenta para que los logs queden en la cuenta centralizada y les toca hacer eso cuenta por cuenta. Adicionalmente, ustedes tienen unas políticas para el lanzamiento de recursos y ustedes quieren que esos recursos sean creados de manera consistente. ¿Cómo lo puedo manejar yo y aquí, etcétera, 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 ¿no? Y aquí es donde entra el servicio de Control Tower. Por aquí está, Control Tower. ¿Qué es Control Tower? Es un servicio que permite a las organizaciones configurar y gobernar su ambiente multicuenta en AWS a escala. Con Control Tower, los clientes pueden habilitar, provisionar y operar sus ambientes para agilidad de negocio y gobernanza a escala. Veamos qué significa eso. No entra en detalle en cada uno de ellos, pues van a verlos más a profundidad con otro panelista más adelante, pero lo que ven aquí son los pilares fundacionales de los ambientes multicuenta. Por ejemplo, el landing zone hecho con las mejores prácticas o el account factory para provisionar cuentas de manera sencilla. Imagínense que van a lanzar un nuevo proyecto en su organización. ¿Quién se va por la creación de la cuenta con todas las policies y las SCPs y que toca ponerle y que no sé qué? No. Ese es el account factory. Oiga, usted va a lanzar un proyecto nuevo. Mire, aquí tenga, es como un dispensador de cuentas, si lo quieren ver así, ¿no? Y ese dispensador de cuentas ya lanza esa cuenta con cosas como, por ejemplo, oiga, ya viene configurada
con las prácticas que mi organización quiere. Por ejemplo, si yo le lanzo al nuevo proyecto una cuenta nueva con el Account Factory, pues ya viene, por ejemplo, con la centralización de esos de almacenamiento de logs con los accesos preconfigurados, ¿cierto? Como por mencionar unas cosas, ya trae todas esas cosas que yo hice solo una vez, pero que no quiero repetir en todas estas cuentas porque no me da tiempo y sencillamente sería inmanejable. Entonces, fíjense las ventajas que da Control Tower frente a este tema, ¿no? Nos permite organizar toda esta cantidad de cosas que hemos visto hasta este momento y poder lanzar y organizar las cuentas de mi organización para que todas cumplan con esas normativas que yo quiero que cumplan. Habíamos hablado en el slide anterior del landing zone. ¿Qué es un landing zone? Un landing zone en AWS Control Tower es un entorno de AWS preconfigurado y bien arquitectado que proporciona una base segura y conforme para implementar cargas de trabajo en la nube. Es esencialmente un punto de partida optimizado para establecer una presencia en la nube multicuenta que sigue las mejores prácticas de AWS. Entonces, un landing zone cuenta con varias características fundamentales, ¿no? Una estructura de cuentas bien definida, gestión centralizada, registro y monitoreo centralizado de logs, como lo habíamos visto hace un momento, auditoría e identidad federada, mejor dicho, yo entro a estas cuentas a través de un solo punto, un single sign-on, ¿cierto? Implementación de guardrails en toda la organización usando los Service Control Policies, seguridad mejorada, cumplimiento normativo y visualización del estado de cumplimiento. Para poder lograr esto desde la perspectiva de seguridad, Control Tower y a su vez Organizations se apoyan en servicios que permiten controles centralizados. Seguramente ustedes conocen varios de ellos, los van a ver hoy, ¿cierto? Por ejemplo, GuardDuty, ustedes pueden centralizar GuardDuty a nivel de organización, ¿cierto? Para en vez de tener que configurar GuardDuty en cada cuenta, tengan los hallazgos de GuardDuty de todas las cuentas en un lugar centralizado que les permita gestionar todo lo que está ocurriendo en toda la organización en vez de tener que ir cuenta por cuenta. Así se ve el panel principal de Control Tower. Noten que yo tengo aquí una vista resumen y simplificada de cómo se ve mi organización. En este caso tengo dos unidades organizativas, ¿cierto? Que son 4 cuentas. Seguramente tengo 2 y 2, no sé, ¿cierto? Tengo 20 controles preventivos encendidos, 3 de detección y 0 proactivos. Entonces es un panel muy general que me permite ver cómo está en este momento mi organización. ¿Recuerdan el SCP de bloqueo de regiones? El que vimos que había que escribirlo y tenía el JSON y la cosa, ¿cierto? Con Control Tower lo puedo manejar de manera centralizado, gobernando desde acá las regiones que use, bloqueando las regiones que no quiero que use. Entonces, en vez de tener que poner ese SCP a mano en todas las cuentas que yo quiero que lo tengan, yo simplemente vengo por acá y digo, oiga, yo permito que se opere en la región de US East 1 o permite que se opere en la región de US West 2, ¿cierto? Entonces, ustedes desde aquí lo pueden manejar de manera totalmente centralizado, gobernando las regiones que usan y denegando el uso que la política no permite. Entonces, pasa, y lo hemos visto, esto es bien importante porque nunca falta por allá alguien que se le pareció muy chistoso en una cuenta de desarrollo, se dio cuenta que tenía la región de, no sé, para nosotros una región súper alejada, Singapur, alguna cosa de esas, y decidió por allá lanzar un minado de crypto mining o alguna cosa por el estilo, y nadie se dio cuenta y nadie tiene visibilidad de eso, ¿no? Bien importante esto. Control Tower tiene una biblioteca de controles, y estos están organizados por lo que se llaman los objetivos de control, que son una forma fácil de entender lo que se quiere lograr. Por ejemplo, por aquí hay un objetivo de control que dice cifrar los datos en reposo. Mírenlo, por aquí está. Esto tiene 62 posibles controles que puedo aplicar para poder lograr este objetivo, cifrar datos en reposo, ¿cierto? Algunos de estos controles son detectivos y algunos son proactivos a mi organización, ¿cierto? Ejemplos de controles que se encuentran dentro de ese objetivo de control. Por ejemplo, en el slide anterior mencionábamos, por ejemplo, el de encryption, ¿cierto? Encripción en reposo. Entonces, por ejemplo, este goal, un posible control que tiene dentro de esos 62 que vimos es, mire, asegurar la encripción de los volúmenes de EBS que están atachados sobre el Spanglish a instancias de EC2. Entonces, ese es uno de los controles que yo puedo aplicar. Lo aplico directamente desde Control Tower. Así que yo lo gobierno de manera centralizada. Miren, no sé, Network Security, un posible control de los muchos que hay. No permita conexión a Internet desde RDP.
Usando RDP, pues. Ah, bueno. La gente no debería entrar por RDP a las máquinas de AWS. Que se puede, sí, no debería. Entonces, fíjense que ahí hay un tema de seguridad, ¿no? Hay una manera correcta de hacer esto. Lo vamos a ver durante el día de hoy. ¿Cómo se habilitan estos controles? Esto es lo poderoso de Control Tower. Fíjense lo sencillo que es. Yo busco el control. Fíjense que aquí dice exigir que un volumen de IBS adjunto esté configurado para cifrar los datos, ¿no? El que vimos hace un momento. Lo marco y le doy clic a habilitar. Listo. Muy sencillo. Un componente de Control Tower es el Account Factory. Lo mencionamos hace un par de slides. Y el Account Factory básicamente lo que logra es automatizar y estandarizar la creación de nuevas cuentas de AWS dentro de una organización. Les permite a ustedes proporcionar un método consistente para provisionar cuentas que cumplen con las políticas y estándares predefinidos de la empresa, integrándolas de una vez con Organizations. Entonces, usted lanza la cuenta para ese proyecto nuevo de su empresa, cierto que está listo y usted lo puede lanzar y esa cuenta ya está integrada con Organizations y está con los controles que ustedes quieren. Este servicio ofrece un portal de autoservicios a través de Service Catalog y por ende simplifica el ciclo de vida completo de las cuentas de AWS desde su creación hasta su eventual eliminación. Ustedes pueden estandarizar cosas como las opciones de networking, los guardrails, bueno, en fin, pueden hacer varias cosas para controlar esas cuentas que se lanzan con el Account Factory. Para utilizar el Control Tower, y esa es una pregunta que nos hacen mucho, oiga, yo ya tengo una organización, ¿cierto? Yo ya la creé. ¿Puedo utilizar Control Tower? Nunca lo he utilizado y la respuesta es sí. Ustedes no tienen que iniciar desde cero, no tienen que destruir todo lo que ya tienen para poder empezar a usar Control Tower. Si usted ya tiene una organización que desplegaron de manera manual, ustedes pueden integrar Control Tower aún en esos ambientes e importar los organizational units de su organization a este Control Tower y en el momento que lo hagan, Control Tower automáticamente va a introducir los controles que tenga configurados dentro de esas cuentas que ustedes están importando a Control Tower. Si alguno de ustedes, Control Tower es bastante interesante. Si alguno de ustedes requiere información adicional sobre este servicio, les pido que por favor visiten el portal de Control Tower que ven en este slide. Con esto, y apenas en el tiempo que teníamos, les doy las gracias por su asistencia el día de hoy. Espero que hayan disfrutado estas dos primeras sesiones. Me estoy enredando, sorry. Estas dos primeras sesiones conmigo. Que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Van a disfrutar esta sesión muchísimo porque van a profundizar sobre todo lo que vimos acá. Pero espero que realmente usen esto y lo aprovechen. Y nos veremos en otra ocasión. Cuentan con nosotros. Vamos a un break muy corto, Darío. Y muchas gracias nuevamente.